aprovechando que estamos en Getxo en el curso de nivel 4 de entrenadores y tenemos como invitado a Santiago Santos, hemos pedido mantener una pequeña conversación sobre diferentes aspectos del juego. Para los que puedan no conocerle, Santi en el mundo del rugby lo ha sido todo, ha tocado todos los estamentos, desde jugador, capitán de la selección española, ha sido entrenador de diferentes equipos de división de honor, ha sido seleccionador nacional, director técnico de la Federación Española y durante 6 años ha estado en Londres desarrollando su profesión, ha sido profesor de educación física aquí en el Instituto Español y el año pasado se incorpora de nuevo a nuestro rugby y ha colaborado con Cisneros como entrenador. ¿Qué tal, Santi? Pues muy contento de estar aquí con vosotros. Muy bien. Yo creo que lo primero que nos gustaría es saber un poquito tu opinión después de 6 años fuera del entorno del rugby español, qué cosas has notado que han cambiado, cómo has vivido esta nueva incorporación a nuestro rugby. Muy bien, con ilusión, siempre es, bueno, a los que me gusta el rugby siempre es divertido hacer rugby. Lo que he visto es que hay cosas que están mejor que antes y cosas que, bueno, pues siguen un poco igual. Tal vez lo que he hecho en falta es pues, una mayor iniciativa por parte de los jugadores. Veo que el juego a veces es demasiado programado y que los entrenadores, por así decirlo, pues monopolizan el juego y le restan protagonismo a los jugadores. Ya. O sea, ¿crees que posiblemente en todo el proceso de formación de jugadores y su posterior entrenamiento los entrenadores a lo mejor podemos hacer cosas diferentes a las que hemos venido haciendo? Sí, seguro. Yo creo que bueno, hay una evolución histórica del proceso de entrenamiento, ¿no? Que antes, hace muchos años, pues aprendíamos a jugar simplemente automatizando y repitiendo gestos, pero todavía en muchos casos se sigue con un aprendizaje muy repetitivo, con un juego muy estereotipado, ¿no? Al final, los protagonistas deben ser el jugador, los jugadores y el juego, ¿no? Pero los entrenadores, en su deseo de tener el control, pues llevan hacia un juego muy estereotipado y supongo que es fruto del proceso de entrenamiento que también lo quieren tener todo controlado y marcan todo lo que hay que hacer. Cuéntanos un poquito de tu experiencia el año pasado con el Cisneros, que al final, evidentemente, a nivel de resultados estuvo exitosa, dado que el club ha subido a División de Honor, imagino con el esfuerzo de todo el grupo de entrenadores, de directivos y sobre todo jugadores. En tu experiencia, ¿cómo has puesto en marcha esta idea que tienes de hacer protagonista al jugador, de esta libertad de acción, pero imagino que dentro de unas referencias? Sí. Bueno, la idea fundamental es que el jugador tiene que ser el protagonista del juego, ¿no? Que el jugador que el saber jugar no es actuar de una manera programada en el campo, sino que el jugador tiene que saber tomar la iniciativa en el juego, coordinado con sus compañeros lógicamente, pero tiene que ser capaz de tomar decisiones no solo como una respuesta a lo que está haciendo el contrario, sino ser capaz incluso de que sucedan cosas. Ya. A mí me ha parecido muy interesante en este curso cuando has estado hablando un poquito de estas ideas y has comentado los tradicionales mecanismos de percepción, decisión, ejecución, ese concepto que tú estás estudiando, lo que estás haciendo ahora, la tesis doctoral seguramente seguro sobre este tema, el tema de centrar, que todos esos mecanismos van de manera conjunta y que hay una intencionalidad en un primer lugar. ¿A qué te refieres con esto de la intencionalidad? Bueno, que la acción de juego, primero no podemos separar, como tú me has dicho, los mecanismos de percepción, decisión y ejecución. Lo que dirige toda nuestra actividad es el saber actuar en un momento. El jugador es el que está siendo el protagonista de la acción de juego. Y en esa acción de juego no tiene que reaccionar a lo que pasa, sino que tiene que ser capaz de hacer que sucedan cosas. Él, en esa interacción permanente que hay entre su actividad y lo que sucede, lo que está haciendo es que sucedan cosas. Entonces, él no es un sujeto que analiza una cosa ajena a él. Él está continuamente analizando algo que está sucediendo,
pero que está sucediendo o debería estar sucediendo conforme a lo que él quiere que suceda. Entonces, no se puede hacer un planteamiento de que él es algo externo, sino que él es realmente, él interactúa con todos aquellos elementos del entorno con los que él quiere interactuar y que significan algo para él. Entonces, él va a dirigir su atención hacia las cosas que él de una manera deliberada las quiere orientar. Por lo tanto, para nosotros como entrenadores es importante ayudar en esta línea a los jugadores. Bueno, claro, desde esa perspectiva el proceso de entrenamiento cambia, ¿no? Entonces, lo que hay que formar son jugadores que para saber actuar tomen conciencia de la situación, tengan claro qué situación es, tengan claro qué es lo que quieren hacer en esa situación y tengan una serie de referencias que les permita construir un significado de lo que está pasando para poder ellos llevar la iniciativa. Por lo tanto, no sé si me equivoco al decir que esas referencias casi siempre van vinculadas a conceptos de balón y de espacio, entendiendo espacio como algo ocupado por jugadores y por lo tanto el jugador qué lugar ocupa en el espacio respecto a sus compañeros, a los adversarios, al balón. Sí. ¿Van por ahí más o menos? Sí, bueno, al final en esa construcción de referencias que nos permiten dar significado a una situación y nos deberían permitir a los jugadores planificar sus intenciones, hay dos elementos fundamentales que son el balón por un lado y el espacio, y la lucha espacial en el rugby es fundamental. Entonces el que el jugador sea consciente de la relación permanente que existe entre los dos equipos en el plano de colectivo total, en el plano colectivo parcial, a nivel individual, de lucha por el espacio y sea capaz de intervenir intencionalmente en esa lucha por el espacio es fundamental, y eso se consigue mediante la formación, se consigue haciendo consciente al jugador de esas relaciones espaciales y de esa lucha espacial, pero no en base a decirle al entrenador tienes que hacer esto, sino en base a generar estructuras que permitan que sea consciente. Y para eso es muy importante que el entrenador plantee situaciones de juego, pero al mismo tiempo le haga reflexionar al jugador sobre esas relaciones espaciales, fundamentalmente a través de preguntas que le permitan desarrollar esa conciencia. Claro, imagino que además también irá muy condicionado por las capacidades propias del jugador. Imagino que no, las capacidades técnicas, las físicas, que el jugador tenga también una intencionalidad concreta. Sí. Bueno, al final el trabajo del entrenador es ayudar al jugador a desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Entonces, las capacidades físicas son determinantes en cómo va a actuar. Lógicamente, si un jugador se percibe más rápido, menos rápido, está más cansado, menos cansado. Pero las capacidades también técnico-tácticas forman parte de ese mismo desarrollo. Al final, la táctica se resume a esa lucha por el espacio. Entonces, en la medida que el jugador comprenda esa lucha espacial, va a poder actuar de manera intencional, llevando la iniciativa, no esperando que se produzca una acción del contrario para reaccionar, sino siendo él el que provoque la acción del contrario, el que sea el que haga que sucedan las cosas. ¿Y cómo han vivido los jugadores que has trabajado con ellos esta temporada pasada este posible cambio que ha habido de sus costumbres de entrenamiento, de sus hábitos de entrenamiento, de su forma de entrenar? Bien, de una manera positiva. Yo creo que el jugador en general, y todos hemos sido jugadores, aunque hace ya unos cuantos años, a algunos jugadores le puede ser más fácil que le programen, que le digan tienes que hacer esto, y que el entrenamiento sea una repetición de secuencias, o que el entrenador sea que le diga esto está bien, esto está mal. Pero en el fondo yo creo que los jugadores agradecen que se les transmita un mayor control sobre el juego. El juego pertenece a los jugadores. Muchas veces los entrenadores nos creemos que nosotros somos los protagonistas. Y yo creo que los jugadores agradecen el que les ayudes a ser más conscientes de lo que está pasando. Porque al final se dan cuenta que eso les permite divertirse más y ser más eficaces. Claro, no sean meros espectadores, Sí. que muchas veces son meros espectadores en la acción del juego, que no reaccionen, sino que sean realmente actores que provoquen cosas. Imagino que Sí, no es el planteamiento. Que anticipen cosas, que las provoquen y que las aprovechen.
Sí, desde esa perspectiva lo que hablamos, por ejemplo, el crear estructuras de anticipación, ¿no? que les permita, antes de que pase algo, ya tener preparado todos sus recursos cognitivos que generan una situación de alerta y que al mismo tiempo va maniobrando para poder conseguir su objetivo. Claro. Imagino que esto no es un proceso vinculado en absoluto a, como tú estuviste el año pasado, un equipo de división de honor, sino a todo un proceso de formación de los jugadores que empiezan desde la misma base. Sí, hombre, al final lo más importante de formar jugadores es que sean capaces de actuar de una manera intencional para modificar las relaciones de fuerza que se producen en el transcurso de un partido. Entonces, desde el punto de vista que el juego es una confrontación permanente de dos grupos de jugadores de un equipo contra otro, el que los jugadores les formemos desde pequeñitos y les ayudemos a entender ese saber actuar para modificar esas relaciones de fuerzas que permitan crear escenarios que luego les lleven a una situación de ventaja y aprovecharlo, pues es fundamental. Desde cuanto antes mejor. Vamos, al final la esencia del juego es eso, y si lo que queremos es crear jugadores inteligentes tácticamente, que sepan actuar de una manera inteligente en una situación, la forma de actuar es una cosa que no se puede programar, y muchas veces el problema a veces viene porque intentamos programar o pensamos que los jugadores son programables y desde pequeñitos intentamos pues irles programando. Al final la actuación inteligente es una cosa que emerge en el momento de juego, no hay dos situaciones de juego que sean jamás iguales. Entonces lo que sí que podemos hacer es enseñar a actuar en ese contexto de unas relaciones de fuerzas continuamente cambiantes y que los jugadores puedan intervenir sobre esas relaciones de fuerzas, pues eso, desde pequeñito a pequeñito. Vale, entiendo que durante muchos años se ha discutido si jugador programado, jugador adaptado o que se adapta a la situación, y tú apuestas más bien por un jugador con una intencionalidad que provoca, que crea cosas, que hace que discurra el juego, que cambia el juego, es decir, que sus acciones encadenados con las acciones de sus compañeros son las que van a desencadenar algo concreto que estamos buscando. Sí, no, esa es mi apuesta, decididamente, ¿no? Ha habido una evolución en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Al principio la enseñanza de los deportes era simplemente dominar una serie de técnicas y que luego el jugador ya de una manera u otra pues las hacía. Ha habido también es importante un pensamiento de que el jugador tenía que adaptarse a lo que estaba pasando. Lógicamente también los dos puntos anteriores son necesarios, es una evolución. Lógicamente hay que dominar una serie de técnicas, lógicamente el jugador tiene que saber adaptar a lo que está pasando, pero si queremos ir más allá y evolucionar más, divertirnos más y tener mejores resultados, lo interesante no es que el jugador esté programado o que el jugador se adapte, sino que el jugador sea un actor que haga que sucedan cosas, que sea el motor y el que provoque las situaciones. Al final lo que nosotros queremos es que el contrario sea el que se adapta a lo que hago yo, no yo adaptarme a lo que hace el contrario. Claro. Imagino que será muy importante que el jugador, además en este caso de construir el juego o de provocar la señal del juego, también se involucre en su propia formación, en su propio desarrollo de estas capacidades, que lo sienta, lo crea y sea partícipe activo. Sí, tiene que ser consciente de todo el proceso de entrenamiento, ¿no? Cuando decimos que asuma un mayor control en la toma de decisiones, no solamente ayudarle a mejorar la decisión de lo que pasa en el campo, sino también fuera del campo. Hay que hablar mucho con los jugadores fuera del campo, hay que ayudarles a que entiendan el juego y su opinión es fundamental, porque además el punto de partida para ayudar al jugador a actuar es lo que él sabe, lo que él conoce. Yo no puedo ayudar a un jugador si no partimos de lo que él conoce y sabe. Entonces, él tiene que ser parte de todo ese proceso de hacia dónde queremos llevar el juego. Claro. Bueno, para terminar, imagino que has seguido la última Copa del Mundo, los partidos internacionales que ha habido ahora, de manera muy general. Sí. Muy general. ¿Qué te parece el rugby actual? ¿Hacia dónde crees que está evolucionando? Danos tu opinión un poquito de cómo lo ves. Sí. Estamos en un momento interesante, ¿no? Es un momento interesante porque
hay muchas propuestas diversas y que tienen... Hay gente que está optando más por un planteamiento mucho más estratégico, hay equipos que están buscando soluciones innovadoras en juego en primera fase. A mí me está gustando mucho todo lo que está proponiendo Nueva Zelanda, pero no solo en primera fase, que está haciendo cosas muy interesantes, sino también toda esa capacidad de mantener, hablamos de mantener la iniciativa permanente en la lucha por el espacio, ¿no? Para mí el rugby, aparte de la lucha por el balón, es la lucha por el espacio, y a ese nivel, y más allá de los planteamientos estratégicos, desde el punto de vista táctico, yo creo que los neozelandeses tienen un poquito de ventaja en la concepción que tienen y posiblemente en la formación que dan a los jugadores a la hora de ser capaces de, eso que estaba diciendo yo, de actuar de una manera intencional sobre el espacio para que sea al contrario el que tenga que adaptarse. Y si lo llevas a nuestro rugby, tuvieras que decir algo en concreto, una línea de mejora desde el punto de vista del juego y del entrenamiento, en una frase, ¿cuál sería? Y pues profundizar en la formación de los jugadores desde esa perspectiva de fomentar la toma de decisiones y la actuación intencional en el juego. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante para todos. Muchas